director de sindicato, tengo un manejo dificultoso de la palabra. Soy inhábil en ella. No obstante, puedo ver cosas profundas. Y entre ellas está el que uno se modifique el curso de su posible pensamiento o discurso incluso al escuchar al otro como lo escuchaba usted, don Cristian. Porque ocurre que ese espejo, y por eso comenzamos, ese espejo, cuando uno se mira a sí mismo, a veces le devuelve solo lo insondable, ni siquiera la imagen de uno. La imagen de uno es lo que no tenemos. Y aquí comienza el problema. Hablaba usted a tal altura que yo no puedo, para buscar la belleza del pensar, menos que intentar una armonía de pensamiento, no una conciliación arbitraria. Y recordar entonces lo que dijo Alberto Einstein, cuando un joven le preguntó, dudando si debía o no debía dedicarse a la física porque le interesaba conocer el sentido de la existencia, rápidamente le respondió Einstein. A los 2 o 3 días, como solía hacerlo cuando se trataba de joven, era un joven londinense, él estaba en Princeton. A los grandes maestros le respondía a los 3 meses o 3 años, pero sí a los jóvenes de inmediato. Entonces le dice, si usted no puede menos que estudiar física, hágalo. Pero si usted quiere saber algo sobre el sentido de la vida, he de decirle lo siguiente, que todo lo que hemos hecho nosotros los físicos durante siglos es nada al lado de lo que han aportado para el sentido de la vida del hombre Buda, Moisés y Jesús. Una afirmación tajante y hermosa y estimulante al mismo tiempo. Ahora, esta pregunta que se ha hecho la filosofía parece que tampoco ha encontrado respuesta a través de los siglos. Sí. La física no la ha encontrado, pero tampoco la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿Es posible conocerse a sí mismo? Bueno, a eso voy ahora. En verdad, existen muchas historias, don Cristian. Historia política, historia de las religiones, historia del arte, historia de la economía, historia arqueológica, etcétera. Un sinnúmero de historias. Pero lo que no se ha desarrollado es una historia del conocimiento de sí mismo. Algunos lo han hecho de una manera parcial. Yo, en mi obra Autoconocimiento del Occidente, he tratado, a lo menos, de hacer un bosquejo más profundo, si no cabal, de esta historia. Y en este sentido, voy a contarles el final de mi exposición posible, si no es alterada por sus preguntas. Y al contar el final, no creo que le quite interés a este diálogo, porque no es un cuento policíaco tal que al saber el final se produce el desencantamiento. Al contrario, voy a tratar de mostrar cómo el hombre siempre parece volver a lo originario. Y de ese oráculo de Delfos hemos pasado después de 2500 años, más o menos, a la búsqueda de nosotros mismos, no en Delfos, sino en la inteligencia artificial. Y al tratar de montar un robot, de crear un robot, de ver qué es la inteligencia, se nos ha revelado de manera dramática, casi angustiosa también, el que nos desconocemos. A ver, explíqueme un poco más eso. Significa que, si no entendí mal, el hombre, al crear la inteligencia artificial, está dando un salto fuera de sí mismo, está inventando un otro yo mismo, ¿no? No, sí y no. Significa que al intentar reproducir en máquina, en un robot, por ejemplo, cierta forma de el ser consciente, del ser pensante, descubre que no puede hacerlo porque desconoce al hombre. Hay que recordar un cuento
de un rabino de hace muchos siglos, en que se dice que encontró un joven en un pasaje, diría Benjamín, de una calle, en un pasaje, que estaba haciendo algo y le dijo: ¿y tú qué estás haciendo? Estoy haciendo un hombre, un golem, tratando de hacer un hombre. Entonces el rabino se echó a reír. Le preguntó el joven a su vez: ¿por qué te ríes, Jacobo? Me río porque te conoces acaso a ti mismo, sabes acaso lo que es el hombre que pretendes hacer de una miserable arcilla un hombre. Esto lo sabían los griegos. Heráclito decía: es inútil que procuremos penetrar en lo profundo del alma. Tan profunda es su medida que jamás alcanzaremos a llegar a su confín. Por eso un gran psiquiatra alemán, Ludwig Binswanger, escribió que Occidente comenzaba en rigor cuando proclamó Heráclito: me he investigado a mí mismo. Y al propio tiempo, al intentar hacerlo, descubrió lo insondable en el hombre. Don Félix, me gustó mucho esa relación, ese salto que usted hizo entre el primer oráculo de Delfos y el intento del hombre actual de crear la inteligencia artificial. Es decir, habría ahí una cierta soberbia del ser humano, pero una soberbia que linda con el fracaso de tratar de crear una inteligencia cuando no es capaz, a través de inteligencia, de conocerse a sí mismo. Ese es un poco el planteamiento que usted ha hecho. Sí, usted lo ha captado bien, pero si me permite, deberé explicitarlo, porque se trata no de oírse a sí mismo, sino que se tome todo el curso de las ideas y no un corte que no da la idea de los meandros juguetones de un río que cae de la cordillera al mar. El hecho es que en cada intento de conocimiento, de autoconocimiento, el hombre se encuentra con peculiares dificultades según el tipo de la búsqueda. Para Sócrates, el conocerse a sí mismo tenía una significación moral, un contexto ético, racional incluso, dentro de ciertos límites. Para San Agustín, él encuentra en el alma una vastedad infinita y se dirige, tuteándolo a Dios, y le dice: Dios mío, ¿cómo puedo yo conocer esta infinitud? De suerte que desde la perspectiva de la experiencia religiosa, un San Agustín avisoró otra forma de desconocimiento. He mostrado yo en mi obra Autoconocimiento en Occidente que uno descubre que se está conociendo cuando llega a un punto en el cual siente que se desconoce, que no puede ir más allá. O sea, el conocimiento de sí mismo va a ser siempre paradójico. Siempre paradójico, porque uno se evade a sí mismo, se deforma, se disipa cuando trata de conocerse. Por eso que Shakespeare le dice a un amigo: conocerse a sí mismo implicaría conocer al hombre, o bien conocer al hombre haría posible conocerse a sí mismo. De manera que siempre, escúcheme usted, hijo mío, pero la misma hondura de sus preguntas me fuerza a usted a ser poco elegante e interrumpirlo acaso en exceso. Ese ritmo del programa está muy bien, que usted desarrolle su pensamiento. El problema es que si damos unos pasos más, nos encontramos con Montaigne, en que Montaigne comienza a mostrar por qué el hombre será eternamente un desconocido para sí mismo. Él da un paso más al mostrar que el milagro es que un hombre se aplique a conocerse a sí mismo. Ese es el único milagro en que él dice creer. Pero encuentra las paradojas del conocerse a sí mismo, porque existe un pensamiento inconsciente que uno no puede apresar, y en ese sentido Nietzsche había visto todo el contenido de la autognosis que estaba en Montaigne y que después se explicitaría un poco más con Freud. Pero aún debo decir esto, que el hombre, por eso es vital esto de la autoconocimiento, necesita conocerse para vivir.
Vive siempre desconociéndose en alguna medida, pero vive planteándose siempre esta necesidad, aunque no se lo plantee racionalmente, porque de pronto alguien se levanta y dice, vestido ya, perfumado y enjabonado, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hago esto o lo otro? ¿Visito a esta persona o la otra? ¿Voy a esta cita o no voy? ¿Quiero a la muchacha A o a la muchacha B? Y no lo sabe. Es decir, en alguna medida sabemos lo que queremos dentro de ciertos pasos, pero en última instancia, siempre cuando hacemos un poderoso intento de conocernos, un esfuerzo casi religioso, ascético, de autoconocimiento, sabemos a veces que no sabemos lo que verdaderamente queremos. La pregunta que surge en Félix es si, inevitablemente, el intento de la filosofía occidental, del pensamiento de Occidente, en la búsqueda de sí mismo, lleva a plantearse que es casi imposible o paradójico ese conocimiento. ¿De qué sirve entonces buscar el conocerse? Porque siempre vamos a encontrar lo que usted dice, lo insondable. O sea, sería una búsqueda perdida de antemano. Sí, pero naturalmente parecería ser como usted dice, que si siempre vamos a encontrar lo insondable, pero encontramos lo insondable buscando encontrarlo. Si usted no indaga dentro de sí, tampoco va a tener la experiencia de lo insondable. Pero como lo insondable es infinito, como pensaba Heráclito, siempre hemos dado unos pasos, y eso es lo que vengo diciendo, que si partimos de Píndalo, decía que ese hombre es la sombra de un sueño, y esto que parecería desrealizar, es el maestro de los trágicos, en verdad, este poeta lírico y trágico, que parece desrealizar por entero al hombre, sin embargo le va a exigir, por ser la sombra de un sueño, que llegue a ser el que es. Ese es el gran paso, es decir, que sepa que es mortal, que no exija lo que no puede exigir, que solicite lo que está dentro de ese ser, la sombra de un sueño. O sea, una suerte de sabiduría. Siempre hay sabiduría en cada búsqueda, de manera que con Sócrates hemos avanzado, tenemos un imperativo, conócete a ti mismo, con San Agustín, con Montaigne, con Rousseau, con Nietzsche. Nietzsche dice cómo salvarnos del nihilismo, buscando la gran autognosis de Occidente, sabiendo cuáles son los orígenes de nuestras racionalizaciones científicas. Freud redescubrió algo, Sófocles decía, existen cosas enormes, empero nada tan enorme como el hombre. Es decir, el misterio más grande de todo, claro, ante el cual se acaba el asombro y la pero reflexión. eso ya es un descubrir, y eso, el Edipo, el problema de Edipo, la leyenda que ustedes conocen, tan asiaga. Sin embargo, para Nietzsche fue uno de los misterios más grandes de la historia del pensamiento humano. Pero he aquí que esto lo reinterpreta Freud y todas las corrientes del psicoanálisis, Jung y las teorías de lo inconsciente parten en alguna medida, y Lacan en distintas direcciones, analizando lo que es Edipo, por qué se sueña siempre que se va a poseer a la madre, a qué responde ese sueño milenario que descubrieron los griegos. De suerte que lo grandioso del hombre es que esta búsqueda no tiene límite, pero cada paso es un paso más en el conocimiento de sí mismo, porque no cabe duda de que el cogito ergo sum, que quiere decir yo pienso, luego existo, nos da la idea de la existencia, pero no de cómo somos, decía Shakespeare. No nos dice cómo somos ese análisis, nos dice que somos, que existimos, de forma tal que en Montaigne, en Nietzsche, en Lacan, hay diálogos internos inacabables. Quiero decir, tomen ustedes una obra de Sófocles y tomen una obra de Dostoyevsky. En Dostoyevsky verán que hay otro monólogo interior, un problematizar lo que es el hombre, lo que es el amor, lo que es la existencia de Dios, que no están los griegos.
pero él también reconoce que el hombre no se conoce suficientemente a sí mismo. Pero, ¿qué es cada nuevo poeta genial? Es el descubrimiento de un nuevo modo de referencia del hombre a sí mismo. Neruda no es Rilke, Rilke no es Goethe. Vamos a referirnos un poco... Y finalmente, hijo mío, para no perder el hábito, volví a interrumpirlo, pero con dulzura, por supuesto, con dulzura impetuosa, porque la impetuosidad es... No, me gusta mucho su pasión por el, Sí, por el es lo siguiente, me parece fascinante. que se detendría la novela si no ocurriese que cada estilo de novela tiene un modo de monólogo interior. Joyce no es Proust. En Balzac no encontramos el problematismo del análisis del monólogo interior infinito en Bloom, en Joyce. De manera que tomen ustedes los novelistas y verán que en cada novelista, en cada poeta, hay una búsqueda de un civismo. No, Félix, pero ahora vamos a volver a cada uno porque me interesa, por ejemplo, que hablemos un poco de Montaigne, de Píndaro, que son autores muchas veces desconocidos y estudiados. No, el tiempo no hay problema aquí. En la belleza pensar no tenemos esa presión del tiempo como en otros programas de televisión. La pregunta es la siguiente. Occidente, desde Heráclito, desde el oráculo de Delfos, pasando por Píndaro, San Agustín, hasta llegar a Nietzsche y el siglo XX, ha intentado este conocimiento de sí mismo, a través de múltiples formas. Sin embargo, el resultado en términos concretos en la vida real de nuestra civilización nos muestra que estamos con un hombre que se desconoce a sí mismo, cada vez más, a pesar de que ha desarrollado la tecnología, la civilización, etc. La pregunta es la siguiente. ¿No habrá Oriente encontrado la fórmula o la posibilidad a través de otra vía, de otra manera de conocer, de acercarse mejor al yo mismo de Occidente? En cierto modo, se podría decir, no es extraño, como signo de la época, no digo como verdad científica, el que muchos físicos, Schrödinger, premio Nobel de Física, y otros, hayan dirigido su mirada a Oriente. Porque Schrödinger, premio Nobel de Física, fundador de la mecánica ondulatoria, ha dicho, finalmente, ¿qué es la ciencia? Se pregunta él y responde, la ciencia es la búsqueda de uno mismo. Dice, y en esto yo me remonto a Plotino. Schrödinger se había inspirado en la mística de Plotino. Pero otros han buscado esto en Oriente, en la concentración, en Buda, en Confucio, en Lao Tse. Pero lo que sí importa decir, y no se me escape con una interrupción porque esto es crucial, lo que usted mismo ha preguntado, y hay que responderlo, o procurar hacerlo a lo menos, es lo siguiente. Y es agudo. ¿Qué se gana? En primer término, ya dije que no se puede vivir sin conocerse en alguna medida, porque usted no sabría qué comer, usted sabe lo que le gusta, sabe dentro de cierto límite que tiene que ir a tal iglesia porque se va a casar con una mujer en esa iglesia y no con otra en otra iglesia. Así que dentro de ciertos límites usted sabe lo que le gusta, si le gusta el comercio o la física o un eclipse de sol. Así que en alguna medida hay un avance, se ha develado lo inconsciente, la psiquiatría ha avanzado, pero, sin embargo, es verdad también lo que usted dice, como toda cosa profunda. Es verdad desde un ángulo y no lo es por entero desde otro. Este hecho curioso, que en mitad del siglo XX, un Heidegger cita a Max Scheler, cuando Max Scheler dice, nunca el hombre ha sido un ser más desconocido para sí mismo que ahora. Esto es una realidad. Analícelo usted como usted lo desee, porque ofrece múltiples perspectivas y flancos de análisis. Pero esto es un hecho histórico. Y Scheler lo dijo inspirándose a su vez en Nietzsche, que Nietzsche dijo, el ser más remoto a sí mismo es el hombre. Entonces, nosotros vivimos dentro de nosotros mismos. Nos sentimos gozosos en nuestra intimidad y sin embargo esta intimidad en lo profundo se nos evade, se nos disipa con una brisa que no se sabe de dónde viene ni de dónde va, se nos evade cuando tratamos de ir más allá y saber verdaderamente qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo soy. Pero esa es la grandeza del hombre, que siempre ha dado paso, porque el monólogo de Proust
y el monólogo de Joyce no están en los dramas griegos. Así que hay una interiorización creciente, es una búsqueda infinita. Por eso en mi obra sobre América y en el libro de las revoluciones yo he mostrado que en esta búsqueda de sí mismo cada vez se develan nuevos estratos del ser del hombre. Lo que el hombre descubrió de sí en la Revolución Francesa, en la fiesta revolucionaria en que todos son amadores de la humanidad, que a veces dura un minuto, una hora, una semana y luego viene la guillotina. Descubrió que sale a la calle sin clase a abrazar a un príncipe, a un mendigo, no importa quién. Pero he aquí que esta revolución que ocurrió en Rusia fue una revolución silenciosa, sin guillotina, y que algunos tienen el mérito, y entre ellos, acaso yo, lo digo fuera de poste, a distancia si ustedes quieren, y no llegando a la meta última, yo anticipé en mi obra sobre América que inexorablemente se derrumbaría el régimen soviético por el impersonalismo en que caía. Ahora, y lo dije en 1947, hace casi medio siglo. ¿Y qué ocurrió? Que esta revolución no trajo aparejada guillotina, ningún Robespierre, nadie que dijera voy a matar a este comisario que mató a toda mi familia, sino que fue una revolución desde dentro, con un silencio religioso profundo en que el hombre se redescubrió en una nueva etapa. El que quiera saber qué ha significado la revolución rusa para el conocimiento del hombre, lea mi libro. Vamos a mostrar y aprovechamos a hacer un poquito de propaganda. Un libro que no ha tenido crítica además, ¿eh? El libro de las revoluciones. Ahora, don Félix, así como usted se me fue por las ramas, lo que está muy hermoso... Pero subirse por las ramas es subir, hijo mío, encontrarle el mejor fruto. Permítame a mí también volver... Es una lástima que las mujeres no tengan ramas. ¿Sabe una cosa? Ah, claro. Mire cómo va de la filosofía general a lo cotidiano, muy bien, a la picardía. Yo le planteé una pregunta que usted no me contestó, porque con su pasión, con su tema, la encuentro fascinante, no me la contestó, que es, ¿de qué manera Occidente ha fracasado, de alguna manera, en el conocer a sí mismo? Porque a pesar de todos estos avances que usted ha señalado, sin embargo, el hombre hoy día no se conoce a sí mismo, haciendo un balance general. Sin embargo, Oriente pareciera que hubiese encontrado la fórmula, y parece que ahí en Oriente estuviera el secreto mágico del conocimiento a sí mismo. ¿Está de acuerdo usted con eso? O haciéndola más concreta la pregunta, ¿qué diferencia habría en la forma de conocerse a sí mismo de Oriente y de Occidente? Porque nosotros estamos hablando solamente de pensadores occidentales, desde los griegos hasta ahora. Pero ¿qué pasa en Oriente? Que ha cultivado técnicas, sabiduría, métodos de conocimiento que nosotros no tenemos en Occidente. Amigo Cristian, no se sorprenda usted de que no le respondo, si sería osadía responder. ¿Por qué? Porque depende de la magnitud de la pregunta. Pero algún esbozo que sea, ¿no? Pero algo voy a decir. Ajá. No vacilo en eso. Es lo siguiente. Escribí yo y decía Dostoyevsky que si uno no habla de sí mismo, habla de tonterías como cómo está el tiempo. Es la jactancia la que impide hablar de uno mismo, no al revés. La jactancia de querer aparecer como austero, como sabio, como humilde. Pero eso no es humildad, es falacia, hipocresía. Escribí yo lo siguiente, que en las sonrisas de Buda se procura la difícil tentativa estética y ética y religiosa de expresar la inexpresividad, de tender a expresar la inexpresividad, en cuanto el aspirar al no ser era como la forma suprema de ser. Y por eso contrapongo esto al cristianismo y digo, ser y dolor se identifican. El hombre comienza a comprenderse desde el dolor, en las diversas formas, en la forma como apareció en Cristo, en la forma como se sacrificaron los anacoretas cristianos en el cristianismo primitivo, pero lo importante es que hay una relación entre ser y dolor. Es un modo de autognosis, que no es el oriental. El oriental tiene que disipar el ser para no tener dolor.
Ahora, eso ya es una respuestita, cabrón. sí, no, claro que sí. Ahora bien, Sí, por supuesto. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en esta búsqueda profunda de la ciencia, el hombre de ciencia sabe que no hay límites del saber, que el saber es imprevisible, que el desarrollo ulterior en 10, 20 años más de la tecnología no sabemos a dónde llegará, de forma tal que el hombre, creando y descubriéndose a sí mismo, ha creado imprevisibilidades, va creando desconocimiento, porque él va actualizando virtualidades cósmicas que las convierte en tecnología. Y finalmente, por su agudeza, usted ha de tener la fortaleza suficiente como para afrontar esta otra respuesta. Excúseme la parquedad mía, yo le dije que apenas sabía hablar y se nota. No, pero lo he visto muy fluido, muy apasionado. Es lo siguiente. En mi obra sobre Einstein que acaba de aparecer, yo hago notar lo siguiente, que por primera vez en la historia del pensamiento del hombre, en cualquier parte, se ha llegado a la determinación de un origen de la expansión del universo, y las cosmologías hablan del origen casi tan naturalmente como se respira, y el origen es una partícula infinitamente densa, infinitamente pequeña, infinitamente caliente, de trillones de grados de Kelvin de temperatura. El Planck es eso, ¿no? Claro, el Big Bang. Pero ese origen en esa partícula infinitamente pequeña, infinitamente densa, infinitamente caliente, la física no tiene ninguna respuesta posible, no hay ninguna ley física que le permita comprender ese origen. De manera que, por primera vez en la historia, ocurre que ni siquiera cabe conjeturar nada sobre eso. Esa es la gran paradoja. De manera que nos encontramos, pero no hay que olvidar, y es una manera de responder sin artificio ni violencia, es positiva, que Niels Bohr lo reconocen físicos, no filósofos, no mencionados filósofos de física. Niels Bohr, uno de los grandes creadores de la física y del modelo atómico de física que subyace a toda la física y a la mecánica actual, Niels Bohr, se inspiró en el pensamiento místico, así lo dicen los físicos, de Søren Kierkegaard. Para su teoría. Para su teoría sobre el autoconocimiento. Y en su instituto, él casi hacía obligatoria la lectura de un novelista, Möller, que escribió en el año 1835 Aventuras de un estudiante danés, en que este estudiante danés dice: yo quiero conocerme. ¿Cómo se llama ese narrador? No lo conozco, no lo había escuchado. Möller se escribe. Möller con una rayita. M-O-L-L-E-R. ¿Y cómo se llama el libro? Aventuras de un estudiante danés. Esta obra era casi texto en el instituto de Niels Bohr. Un buen ejemplo a seguir para los estudiantes de física y profesores de física aquí en Chile, ¿eh? Y de Un buen matemáticas. ejemplo, sí. Rehuyen ellos, andan todos bajo la operatoria matemática, pueden guarinizar la Capilla Sixtina, pero no saben física, es lo que pensaba Einstein, física en lo profundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este estudiante danés dice: yo quiero conocerme, y reproduce Niels Bohr, el físico, reproduce un pasaje de ese monólogo del novelista Möller de 1835, en el que él dice: me estoy analizando, pero he aquí que al analizarme descubro que ya soy otro, veo el mundo de otra manera, y al ver el mundo de otra manera vuelvo a analizarme y he aquí que descubro una cosa distinta en mí. Por eso que yo, en mi obra sobre América, en el autoconocimiento en Occidente y en numerosos trabajos,
he mostrado que hay que comprender este fenómeno, Cristian, de la siguiente manera, que la forma de saber de sí es correlativa de la forma de visión del mundo. O sea, había una relación entre ciencias de naturaleza y Claro. la autognosis. Según el modo de autognosis tendremos una visión distinta del otro también y del mundo, de forma que hay una tríada, la experiencia de sí mismo, del otro y del mundo, que es variable relativamente a las instancias de autognosis. Ahora, me gustó mucho lo del monólogo que usted dijo, me voy a agarrar de ahí, lo que dice el personaje, en el sentido, si no entendí mal, que ese personaje, al buscarse a sí mismo y empezar a conocerse, plantearse la pregunta, ya pasa a ser otro. Claro. O sea, hay una suerte de dinamismo en la búsqueda. Exacto. Ya en el hecho de buscarme, yo estoy modificándome y empiezo a encontrar otros yo dentro de mí mismo. Me parece que por ahí hay una referencia a Montaigne, porque Montaigne es Sí. una de las personas que más capta este dinamismo, Claro. movimiento, fugacidad del yo. Pero hay otra cosa, hijo mío, y es la siguiente, que modernamente, por lo que usted dice, Cristian, sucede que una serie de psicólogos y filósofos modernamente han comenzado a escribir libros en torno a este problema, el sí mismo como otro. Riquet ha escrito una gran obra de 500 páginas, se llama El sí mismo como otro, el sentirse extraño a uno mismo, porque dentro de la intimidad puede acaecer hasta eso, el sentirse extraño a uno mismo. Yo en mi obra sobre América hay un capítulo que se llama La experiencia del otro y lo extraño, y que analizo cómo uno puede comenzar a ver al otro como extraño por su singularidad y perturbar eso la relación, o sentirse uno extraño a sí mismo. Me desconozco, dice alguna vez uno mismo o cualquier personaje. Me estoy desconociendo, no sé qué me pasa. Son expresiones. Pero, sin olvidar a Bosch, porque yo ato los cabos, a mí las exposiciones no me borran, como a Hansel y Gretel los pájaros, las griguitas, nadie me borra nada. Entonces es lo siguiente, que frente a uno de los problemas más grandes de la física, que Einstein denominó su solución como uno de los milagros casi en la historia más espiritual y musical de la creatividad científica del hombre, el postular Niels Bohr la noción de estados estacionarios. Por eso no decae la materia, porque está en estados virtuales estacionarios los electrones al girar. Esto no podía resolverlo porque no se colapsa la materia, y lo resolvió luego de leer a Möller, que lo llevó a leer a Kierkegaard. Y en Kierkegaard él encontró la noción de saltos cualitativos que le llevó a una de las creaciones más geniales de la época, los estados estacionarios de la física. Formidables, ¿no? Sí, y esto lo La literatura reconocen, inspira la física. sí, de esto lo reconocen grandes físicos, especialistas en mecánica cuántica, dicen, por eso lean mi obra, y no es propaganda, sino que no puedo menos que decirle por qué le voy a recomendar las obras malas que yo conozco, en que de esto no se habla, si existe una que es mía, si no buena, que por lo menos se dice esto. En que los mecánicos, los cuantistas más grandes dicen, no cabe duda de que Niels Bohr se inspiró en Kierkegaard. Déjeme introducir mi yo ahora en el coloquio. Estamos hablando del yo aquí, el diálogo entre yo. Ahora, esta obsesión de Occidente por conocerse, esta búsqueda que de repente nos recuerda un poco a lo mejor el mito de Narciso, de estar buscándose tanto, encontrarse a sí mismo y caer en el fondo del pozo. ¿No será que ha llevado a un fracaso, o a un pseudo fracaso, por lo que usted acaba de plantear, porque simplemente se sumerge en los meandros del ego, del propio ego, que no da para más, que es finito y cerrado en sí mismo, que está lleno de trampa? Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, una santa católica, dice que tú, el ser humano, eres lo que no es. Yo soy el que soy, eso lo diría Dios. Claro. Si percibes esta verdad en tu alma, jamás te engañará el enemigo, escaparás a todos sus lazos. ¿No será que la verdadera autognosis, el verdadero autoconocimiento, es el encuentro con una divinidad, con una fuerza base, más que con el encuentro del yo,
¿Que la búsqueda del yo siempre nos va a llevar a trampas, meandros, laberintos, etcétera? En parte le respondería siguiendo a un poeta, que fue mi maestro en gran medida en muchas cosas, Paul Valéry. Dice, el ser no puede ni un instante dejar de ser. Lo dice en El alma y la lanza. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre no puede dejar de ser esa búsqueda, porque es acaso esa búsqueda. Ahora, ese desconocimiento, ese narciso tecnológico de que yo trato y al que usted se ha referido, deriva de esto, que se pensaba muy simplemente que tomar este vaso era una cosa simple, y se descubrió que desconocemos la neurofisiología de cómo se toma un vaso, de dónde está el yo que ordena tomar este vaso y beber un poco en este largo discurso. Se desconoce. Usted reconoce a alguien en la calle. Para encontrar a un amigo usted no necesita un diccionario o fotografía. Si usted reconoce una fisonomía, pero no ha podido descubrirse cómo se reconocen formas. No ha podido hacerse un robot. Usted puede decir esto es un árbol, es un alerce, es un pino, un espino, etcétera, un naranjo, pero un robot le da árboles, pero no le da especificaciones. Entonces, precisamente al intentar hacer un robot, el hombre ha comenzado a descubrirse en cosas inauditas que desconocía. Pero es más, termino yo la segunda edición, porque esta obra no es propaganda, esta es la segunda edición de Autoconocimiento de Occidente, con una referencia que se me había olvidado, que el gran matemático John von Neumann, que pese al von era de origen judío, que hizo la primera computadora y toda la matemática de la mecánica cuántica, poco antes de morir escribió una obra sobre mente y cerebro, en la que dice: no creo yo que el cerebro funcione como una computadora. Más aún, pienso que si el hombre llega alguna vez en su búsqueda de conocimiento a comprender cómo funciona el cerebro, nos encontraremos con que inevitablemente habrá que reformar toda la lógica que manejamos y toda la matemática que manejamos, así como existen una pluralidad de lenguajes que son históricos. Esto aparecerá como una cosa histórica, la actual matemática y la actual lógica. Entonces vean ustedes cómo esta búsqueda estimula territorios incógnitos, pero lo grande es lo siguiente: antes que la hora me guillotine y me corte mi discurso socrático, mi diálogo con usted, platónico, es lo siguiente: que parece que hay líneas de la historia en el tiempo que son reversibles y no irreversibles. Se vuelve al pasado, se vuelve a Edipo. ¿Por qué digo esto? Digo esto por lo siguiente: porque modernamente el hombre se ha encontrado con dos imposibilidades: que sus propios descubrimientos y creatividad científica le ha llegado a un punto en que las leyes de la física no son aplicables al origen, y al propio tiempo ha descubierto con hondura que se desconoce. Eso ya es un descubrimiento importante. Claro, que se desconoce. Y ya lo dice Solo sé que nada sé. Nietzsche, Famoso, solo sé que nada Scheller, sé. Heidegger, pero nunca te había dicho un Tinbergen, especialista en la conducta humana, y por eso recibió el premio Nobel en etología y en conducta animal, sobre todo. Y con lo siguiente: lo terrible es que debemos comenzar a aprender, y lo dijo otro premio Nobel en biología, debemos comenzar a aprender de nuestra ignorancia. Ahora sabemos en qué medida gigantesca nos desconocemos. De manera que esto es una conquista maravillosa. No, Félix, usted habló recién de la neurofisiología. Llama la atención que un filósofo, a lo mejor no llama la atención, es parte de los avances del pensamiento de fin de siglo. Cómo la filosofía y la ciencia, la física, filosofía, poesía van entrelazándose hasta formar un saber mucho más coherente y homogéneo que antes, en la que estaban divididas en especialidades. ¿Qué es lo que ha aportado la neurofisiología a este conocimiento de sí mismo? En el sentido de conocer la mente humana.
¿En qué sentido ha dado un paso que no habría dado la filosofía con su propio... Miren, es una buena pregunta. Verdaderamente hay dos fenómenos en la historia de la ciencia actual, que es una diferenciación. Hay 1500 especialidades, si usted quiere. Tiene bioquímica, biología molecular, arqueología, sí, claro, etcétera, etcétera, resonancia magnético-nuclear aplicada a la terapéutica, en fin. No, pero vamos a la neurociencia. Claro. Entonces, del mismo modo, nos encontramos con que hay el imperio de lo multidisciplinario, de lo transdisciplinario. Entonces se ha mostrado en la neurociencia que un fisiólogo, su pregunta me desata estas cosas de forma tal de que todo deriva de la postre de usted, podría decirse con una gentileza no muy grande. Lo siguiente, pensar un premio Nobel, que yo pedí dinero para estudiar el problema de la conciencia como neurofisiólogo al Instituto de Neurociencia y me lo dieron. Esto hubiera parecido una locura a nosotros, pedir dinero para estudiar la conciencia. Porque justamente uno de los grandes misterios que se pretende comprender es en qué consiste ese saber de sí, ese tener conciencia. ¿Pero esa conciencia ha sido delimitada por la ciencia? ¿Ha sido demostrada que existe como entidad? No, es decir, no cabe duda de que usted es consciente de que existe, usted es consciente de un sinnúmero de cosas. Entonces, pero ¿en qué reside ese tener conciencia de algo? La conciencia de un objeto que usted se representa, un vaso, un caballo, una modelo, etcétera. ¿Qué es la conciencia? Entonces, hay aproximaciones, búsquedas muy complejas. Incluso se ha llegado a mostrar que a veces la conciencia lo que explica ciertos fenómenos neurofisiológicos. Por ejemplo, tipos de ceguera en que la persona ve físicamente todo lo que le muestran, pero no tiene conciencia de que lo ve. Entonces ahí se busca qué es lo que le ha inhibido el tener conciencia de lo que ve. Si ve, porque le dicen apunte a esto, apunta a este color, a este vaso, pero no tiene conciencia de que ha hecho lo que ha hecho. De manera que la neurociencia significa una integración disciplinaria de múltiples ciencias. Los especialistas en inteligencia artificial, que no es una sola la búsqueda de inteligencia artificial, se busca con varios criterios. Alguien dice, ¿acaso alguien podría rehacer en un robot lo que es el rubor, etcétera? Pues, las varias búsquedas de inteligencia artificial, sin embargo, coinciden en un hecho a lo menos, en la multiplicidad de disciplinas que se emplean en inteligencia artificial. Se emplea la psiquiatría, la psicología, la historia, la economía, la fisiología, la acústica, todas las disciplinas están al servicio de la búsqueda de cómo se hace un movimiento o cómo se reconoce una forma. De forma tal de que la inteligencia artificial es la mayor, si no síntesis, intento de integración de la máxima posible, de integración entre disciplinas. Don Félix, quiero volver ahora un poco hacia el pasado, porque como usted bien lo ha dicho, todos estos avances en el pensamiento se deben a algunos pensadores que han ido formando como eslabones. Nada ha salido así, ha emergido de la nada. Hay un pensador en su libro, en Autoconocimiento de la Ciencia, que me fascinó, fíjese que lo encontré bastante contemporáneo, que es Píndaro, que es este poeta griego, que es el que plantea la pregunta ¿qué es el hombre? Y que tiene esa frase tan hermosa y tan inquietante cuando dice que el hombre es el sueño de una sombra. Me gustaría que habláramos un poco de Píndaro, si bien sintéticamente, decir qué es lo que hace de Píndaro, este pensador que parece tan lejano en el tiempo, tan actual y tan presente y tan contemporáneo. Sí. Lo hace contemporáneo el hecho de que existen ciertos planteos que son como constitutivos de lo que es el hombre. Así como Leibniz sintetiza muchos planteos físicos y teológicos con una sola pregunta, que con ciertas variaciones ha seguido en alguna medida Heidegger. ¿Por qué existe el ser y no la nada? Ahí está todo. Me encanta esa pregunta, la hemos hecho varias veces aquí en el programa. Y no la nada.
Ahora bien, respecto de Píndaro. Píndaro fue un poeta trágico que fue el maestro en el fondo de Heráclito y de los grandes trágicos griegos. Y lo fue, porque planteó cierto género de inevitabilidad que conducía a lo heroico. Se premiaba a los poetas con laureles cuando contaban hechos heroicos. La heroicidad en Píndaro es que él se pregunta ¿qué es el hombre? ¿Es o no es? Es el vaivén de la pregunta. ¿Es o no es? Y termina diciendo, es el sueño de una sombra. Es decir, queda casi disipado como ente último y definitivo. Pero no obstante, en otro verso, él le exige que llegue a ser el que es. Y llegar a ser el que es que si él avisora, le dice a las musas, inspiradme, dadme profecías que yo hablaré por ustedes. En el fondo él va a hacer profecía. Que no obstante esas limitaciones, él ha cantado lo heroico. Pero ¿cómo puede lo heroico estar en una sombra, en el sueño de una sombra? No está lo heroico, No, eso, porque ¿cómo puede ser héroe del hombre si está limitado? Lo heroico está en el hecho de que no obstante caracterizar al hombre así, y esto lo ha observado Nietzsche, eso no lo libera de inmensa responsabilidad de ser heroico cuando cabe hacerlo, de llegar a ser lo que se es decir, de asumir su finitud existencial. ¿Una suerte de humildad? ¿Cómo? ¿Una suerte de humildad? Una suerte de humildad y de grandeza, porque en el fondo la idea de finitud existencial que manejan tanto los existencialistas aparece primeramente en Montaigne, habla de finitud existencial, pero está íncita en toda la poética de Píndaro, porque si él dice, llega a ser el que eres, y esto lo ha analizado Nietzsche, es un imperativo casi, de conocerte a sí mismo, que no obstante las limitaciones de ser mortal, limitado y apenas la sombra de un sueño, eso no le libera de imperativos éticos, de la grandeza del heroico, del sacrificio por los demás. Entonces ahí está la grandeza de Píndaro, su eternidad. Píndaro es uno de los hitos en este largo recorrido en la búsqueda del hombre por sí mismo. Sí. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Me hubiera gustado, por ejemplo, detenerme en San Agustín, Claro. en Montaigne, en el mismo Nietzsche, en Goethe, etcétera. Pero lo importante es que a través de este programa hemos despertado un poco el apetito de mostrar que estos nombres que hemos citado acá no son citas así cultas o culteranas, sino que son personas que se la han jugado en su vida, filósofos que han tenido la aventura, que han asumido el riesgo de buscarse y de explorar los límites de sí mismos. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. De todos estos pensadores, don Félix, ¿cuál de todos le parece a usted que llegó más lejos en la búsqueda del conocimiento de sí mismo y que nos pudiera servir al hombre contemporáneo? Bien, fue un poeta, desde luego, Goethe, que dijo, el conocimiento de sí mismo es imposible, y acaso no deseable que se realice por entero, porque existe lo inconsciente. Entonces siempre nos estará vedado ir más allá. El otro fue, sin duda, Nietzsche, siguiendo a Montaigne, fue discípulo de Montaigne. ¿Cuál fue la beta, si bien específicamente, porque en el poquito tiempo que nos queda, qué fue lo que abrió Nietzsche en esta búsqueda de sí mismo? ¿Qué fue lo que aportó a nuestra civilización, a nuestra autoconocimiento? Él, como profeta, dijo que el nihilismo que va a sobrevenir sobre el hombre, la confusión, la pérdida de todos los valores, solo se puede recuperar en una gigantesca histórica voluntad de autoconocimiento aplicado con pasión y fervor casi religioso a conocer. Una especie de creación de superhombre que plantea Nietzsche, claro. de voluntad llevada al extremo, al límite. Eso es, una duda. Y le quiero preguntar a usted, don Félix, de todos los pensadores y de esta síntesis... Parece que le queda tiempo. Quiero hacerle la siguiente pregunta, un poquito de tiempo, porque tenemos que personalizarlo en usted como filósofo, como buscador. Si yo le hago la pregunta ahora, la misma pregunta que hice al comienzo de la cámara, ¿quiénes somos? ¿Qué diría usted? Si tuviera poquitas palabras para definir, ¿quiénes somos? ¿Quién es el ser humano? ¿Quiénes somos como nosotros mismos como mismidad?
¿Podría usted dar algún esbozo de respuesta? ¿O volvemos de nuevo al imposible, a lo insondable, No, a la nada? sencillamente, en el seno del universo, el hombre es un ser que puede sacrificarse por el otro y decir en el principio fue el otro, aún sabiendo que no quede huella de sus actos, como no queda huella del canto de un pájaro en el bosque que no espera aplauso de la tribuna. El hombre es el ser capaz de esa grandeza, de hacer una revolución contra una revolución silenciosamente, con una fe profunda en el hombre. Eso puede durar un instante, tal vez se ha caído en el desorden en Rusia, pero donde quiera, a través de la historia del hombre, nosotros vemos actitudes pindáricas en que se puede llegar a ser, aun siendo la sombra de un sueño, hacer cosas fabulosas en la dirección del otro y decir, en el principio fue el hombre, en el principio fue el otro, sobre todo. Yo le agradezco, Félix, por haber estado acá en La Belleza de Pensar, en este acto gratuito simplemente de conversar y pensar. Aunque desaparezcamos un día y todo esto desaparezca en la nada, como usted dice, se rescata lo heroico que está en el simple hecho de cantar como canta un pájaro. Muchas gracias a usted. Yo le agradezco a usted que me haya hecho posible expresar mi pensamiento y deben agradecerle muchos a usted el que haya abierto esta tribuna sin par para que chilenos podamos expresarlo en Chile. Gracias. Y le decimos nuevamente a la cámara y al espejo que está ahí, ¿quién soy yo?